Bueno, después de haber visto toda la teoría en cuanto a la metodología de 5S, entramos de lleno en lo que es el procedimiento, ¿sí? Entonces, eh, digamos que 5S es un programa que se construye a través de desarrollo de las siguientes etapas. Pues la primera que es clasificar, la segunda etapa que es organizar, la tercera etapa que es limpiar, la cuarta que es estandarizar y la quinta que es disciplina, ¿sí? Muchos les pueden llamar etapas, pilares, ¿sí? O como se les ocurra llamarle a cada una de estas 5 fases de 5S, ¿sí? Entonces, la primera etapa que es clasificar es una actividad que consiste en retirar del área o estación de trabajo todos aquellos elementos que no son necesarios para realizar la labor, ¿sí? Puede ser en áreas de producción u operativas y en áreas administrativas. Aplica por igual. Organizar consiste en la organización, como bien lo dice la palabra, de los elementos necesarios que se definen, eh, digamos, de modo que resulten de fácil uso, acceso, y los cuales deberán estar cada uno etiquetados para que se encuentren, retiren y devuelvan fácilmente. Entonces, la tercera etapa que es limpiar, que es la actividad que consiste en remover la suciedad de las áreas de trabajo y equipos, que además incluye el diseño de aplicaciones que permitan evitar o al menos disminuir la suciedad y hacer más seguros los ambientes de trabajo. La etapa de estandarizar es la actividad que se diseña para evitar el deterioro de las actividades previas, las 3 primeras S, ¿sí? También conocido como bienestar personal, debido a que se adopta un estándar de vida que mejora la higiene, la salud física y mental de los trabajadores. Y la última que es evitar, la disciplina que es evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos. Entonces aquí sí solo si se implanta la disciplina y el cumplimiento de las normas y procedimientos adoptados se podrá disfrutar de los procedimientos que ellos brindan. Enseguida entramos de lleno a lo que es el pilar de clasificar, seiri en japonés, ¿sí? Como les había dicho, es retirar de nuestro lugar de trabajo todos aquellos artículos o elementos que no son necesarios para realizar las actividades de nuestro diario vivir, ya sean operativas o sean administrativas, ¿sí? Entonces, el objetivo de este pilar de 5S es eliminar las cosas innecesarias que ya no aportan nada de valor ni nos sirven para realizar la labor de nosotros en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, los pasos para realizar o desarrollar este pilar son: uno, reconocer áreas y lugares de oportunidad; definir criterios de clasificación; identificar los objetos clasificados; disponer de los elementos clasificados, ¿sí? Entonces, como es, digamos, clasificar, ¿sí? Deberíamos de escoger un lugar, o definir un lugar o área de oportunidad o de necesidad, eh, o un área crítica como forma de iniciar y expandir las acciones y lecciones aprendidas hacia otras áreas de la organización o la planta, ¿sí? Entonces, lo principal aquí en este punto es elegir un área piloto para la implementación de las 5S. Entonces, al definir los criterios de clasificación, que es lo primero, se debe de decidir qué hacer con los objetos clasificados como no necesarios, ¿sí? Entonces, por eso tenemos el siguiente diagrama que define el criterio o los criterios de clasificación, ¿sí? Entonces, cuando tenemos objetos que están de más, tenemos que decidir si son útiles para alguien más, ya sea dentro de la planta o dentro de otras áreas de la organización, ¿sí? O en otro site de la organización, ¿sí? Si son necesarios, se transfieren. Si no son necesarios, se descartan, ¿sí? Ahora vamos a ver qué hacemos con los descartados. Cuando tenemos elementos obsoletos, los descartamos inmediatamente. Cuando tenemos elementos dañados, lo que hacemos es definir si se necesitan, ¿sí? O si no se necesitan. Si se necesitan, pues
hay que repararlos. Si no se necesitan, básicamente se descartan. Con los descartados, lo que hacemos nosotros es, uno, regalarlos o venderlos, ¿vale? Más adelante vamos a ver qué hacemos con los elementos que se descartan antes de tomar la decisión si se venden o se regalan, ¿vale? Entramos al punto de identificar los objetos clasificados. Los objetos clasificados como no necesarios deben ser identificados y confinados, como les decía ahorita, digamos, los que se van a regalar o se van a vender, pues hay que clasificarlos y dejarlos, digamos, contenidos o almacenados en un espacio que se debe llamar como zona de elementos en desuso o desechados, ¿sí? Los que clasificamos. En ese caso los confinamos en una zona de cuarentena, que es la zona donde se van a almacenar estos alimentos, ¿sí? ¿Cuál es el principio de este pilar de 5 S de clasificar? Entonces, necesitamos tener solo lo que se necesita, en la cantidad que se necesita y cuándo se necesita, ¿sí? Ese es el principio fundamental del pilar clasificar de las 5 S. Entonces, acá vemos, en la imagen a su izquierda, vemos elementos que se han identificado con tarjetas de identificación, de clasificación. Básicamente son tarjetas de 5 S, ¿sí? Entonces, estos elementos, la disposición de estos elementos se hace en la zona de cuarentena, que es la zona que vemos digamos, en la imagen de recuadro que tenemos a la derecha, ¿sí? A aquellas personas que deseen que les pase el diseño de las tarjetas rojas, me pueden dejar un mensaje en los comentarios y yo con gusto se los estaría compartiendo, ¿vale? Entonces, cuando normalmente comenzamos a implementar en el área piloto un proyecto de 5 S, ¿sí? Siempre vamos a tener áreas que vamos a encontrar como se ve en la imagen a la izquierda, ¿sí? Desorganizadas, con elementos que puede que no necesitemos en el momento, elementos que están de más, elementos que hemos guardado porque creemos que los vamos a utilizar en algún momento y nunca los usamos, etcétera, ¿sí? Normalmente encontramos áreas muy desorganizadas, ¿vale? Eh, en ese caso, nosotros cuando hacemos la clasificación, lo que hacemos es todos esos elementos, digamos, clasificarlos, es decir, meterlos en cajas o meterlos en una zona donde nosotros podamos decir cuáles son los elementos que hemos retirado del área que no son necesarios para la función o las actividades de esa operación, ¿sí? Entonces los tenemos en cajas o los tenemos en algún recipiente que sea fundamental o que sea visible para que podamos identificar la cantidad de elementos que estamos retirando, ¿vale? Eso es lo que se hace normalmente en un proyecto de 5 S cuando lo estamos adelantando en el pilar de clasificar. Es fundamental que en cada uno de los pilares de 5 S tengamos una lista de chequeo para poder definir qué es lo que tenemos que hacer en ese pilar, ¿sí? Para poder decir, bueno, ya hasta este punto he desarrollado este paso de 5 S o he desarrollado este pilar o he implementado este pilar de 5 S, ¿sí? En mi planta. Entonces, aquí tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Las que recomendamos nosotros o las que recomiendo yo desde mi experiencia son las siguientes. ¿Existen elementos innecesarios en los puestos de trabajo? Pues si existen elementos innecesarios, pues toca retirarlos. Ya les había dicho que los podemos hacer a través de algún recipiente, una caja o bolsas, etcétera, que nosotros definamos como medio de recolección de esos elementos que están de más, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿existen elementos innecesarios como muebles, repisas, estanterías o escritorios en los espacios o en las áreas de trabajo? La tercera pregunta es, ¿existen elementos innecesarios en pasillos, centros y o áreas comunes? ¿Sí? Entonces, todas estas preguntas nos van llevando a nosotros a poder decidir sobre elementos que están de más y que a veces se nos hacen como paisaje dentro de las operaciones a nosotros, ¿sí? La cuarta pregunta es, ¿existen elementos necesarios para la actividad y están rotos, deteriorados, obsoletos? Ahí había en el diagrama que habíamos visto anteriormente, podemos comenzar a decidir sobre esos elementos que encontremos con alguna de estas características, ¿sí? La quinta pregunta es, ¿hay elementos de riesgo? Por ejemplo, cables, mangueras, cajas, aceite, agua
o cualquier otro elemento que dificulte la circulación por las zonas o que suponga un riesgo, ¿sí? Entonces, es, es clave hacernos estas preguntas para poder definir cuáles son esos elementos que tenemos que retirar de las áreas, ¿sí? Y ya por último, en este pilar de clasificar de las 5 S, pues les traigo lo que son los criterios de calificación, ¿sí? Los criterios de calificación es con base a la lista de chequeos que habíamos revisado en el punto anterior, ¿vale? Entonces, para no de pronto extendernos un poco en este punto, digamos que son las mismas preguntas que tenemos en la lista de chequeo anterior que les acabo de mostrar, ¿sí? Lo que tenemos es que definir los criterios de calificación. Por ejemplo, nosotros definimos criterios de calificación como inaceptable, actividad extendida o ejemplo de clase mundial. Por ejemplo, en inaceptable es cuando tenemos dos o más conjuntos de elementos, ¿sí? Eh, por cada una de las preguntas, ¿vale? Igual en las actividades extendidas un conjunto de elementos innecesarios y en el ejemplo de clase mundial es cuando tenemos o no tenemos ningún conjunto de elementos innecesarios, es decir, cuando tenemos ya el área totalmente clasificada, ¿sí? Entonces, basados en cada una de las 5 preguntas que hemos revisado anteriormente. ¿Cuáles son los entregables en este pilar de las 5 S? Uno, una lista de necesarios, ¿sí? Dos, la identificación de los no necesarios. Y tres, un área de cuarentena, definir un área de cuarentena, un lugar donde se llevarán los no necesarios, los obsoletos y demás para posterior disposición de los mismos, ¿sí? Entonces, cuando ya tengamos estos entregables que tenemos aquí en este punto, podemos decir que ya tenemos implementado en nuestro área piloto o en todas nuestras áreas de trabajo de la organización el primer pilar de las 5 S que es clasificar, ¿sí? Hasta este punto, eh, hemos culminado el segundo video de este curso completo de las 5 S. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darnos like y dejar tus comentarios, que nosotros estaremos muy atentos a dar soporte a cada una de sus preguntas. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.